Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga todo la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Paramos aquí la lectura y dejamos paso a Marc. Bien, hermanos, ¿me escucháis bien? Entiendo que sí. Es un texto bastante interesante, aunque a través de las preguntas os he hecho un poco de spoiler, como llamaríamos los jóvenes. Spoiler significa básicamente cuando te explican el final de una película o te explican la trama, ¿no? Marcelo, ¿me estás escuchando, verdad? Sí. Vale, sigo entonces. Pues os he hecho spoiler porque os he puesto las preguntas en que se basa la reflexión que he preparado. Va a tener 3 bloques esta reflexión. La primera es la primera pregunta. Os he pasado que quién es Jesús, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista del texto. La segunda pregunta es qué ha hecho Jesús y la tercera es qué debemos hacer nosotros. Es muy básico, pero creo que va a ser efectivo. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿No? Es una pregunta que nos puede invitar a muchas cosas y a pensar mucho y a decir mucho, pero según este texto y según la Biblia, el primer adjetivo que vemos en el texto, en el versículo 15, es la imagen del Dios invisible. En griego, la palabra del texto original es eikon. No sé pronunciarlo, supongo que es tal cual está escrito. Esto significa, eikon, semejanza y manifestación. Es decir, semejanza es el reflejo en un espejo, tiene una semejanza con lo que está reflejando. Una manifestación, en cambio, es la esencia propia del objeto. En este sentido, seguramente lo que queremos ver es que es la manifestación, es la esencia. Aquí está hablando de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Significa que es la esencia. Si Pablo, como sabemos, los testigos de Jehová entienden, no sé si lo sabéis, pero una de las diferencias importantes con nosotros es que consideran a Jesús una especie de ser angelical, que está por debajo del Padre, no es Dios. Para ellos Jesús no es Dios. No sé si lo habíais oído alguna vez, pero es así. Entonces, si realmente Pablo, algunos comentaristas
anuncian. Si realmente Pablo hubiera querido decir que Jesús era como un reflejo del Padre, hubiera utilizado otra palabra que es similar, pero que no es igual en griego, que es homoioma. Entonces, eso quiere decir que no es el reflejo, sino que es el mismo Dios, que tiene la misma esencia. El segundo aspecto importante del texto para escribir quién es Jesús es el primogénito de toda la creación. Prototokos significa primogénito en griego también. ¿Y primogénito para nosotros qué es? Es el primer hijo, es el primero que ha nacido de todos. Entonces tiene dos significados importantes. La primera es la anterioridad en el tiempo. Es evidente que Jesús existía desde la eternidad. No tiene un principio y un final. Como Jesús es Dios, desde la eternidad ya existía, por lo tanto sí, en cierta manera es primogénito porque está al principio de todo, tal como Dios está al principio de todo. Otro mensaje importante, o otro significado de la palabra progenitor, el primogénito, perdón, me he equivocado, el primogénito es la supremacía en el rango, es decir, que es el más importante. Es a nivel de tiempo, a nivel temporal, el primero, pero también en significado es importante, que tiene la misma esencia que Dios, algo por el estilo de lo que hablábamos en el concepto anterior de la imagen del Dios invisible. Luego también es creador. También este texto nos dice, en el versículo 16, que es creador, que Jesús estuvo en la creación junto con Dios. Y eso es muy fácil de ver. Lo podemos ver, por ejemplo, en el plural de Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿no? Hagamos al hombre a nuestro... Hagamos, si hubiera sido Dios solamente, como por ejemplo los testigos afirman, que es una sola persona, y que Jesús era un ser angelical, no hubiera podido crear al hombre, simplemente porque era un ángel, y los ángeles no hacen la creación. Por lo tanto, aquí vemos un plural. Hagamos. ¿Quién es? Hagamos. Hagamos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la creación, están los tres trabajando. Otro punto interesante de quién es Jesús. Es el centro y cohesión del universo. En el versículo 16 y 17 me estoy refiriendo. Pone para él, ¿no? En el texto yo tengo una versión pues un poco más contemporánea y dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, potestades, autoridades, todo ha sido creada por medio de él y para él. Dice, él es anterior a todas las cosas y por medio de él formulan un todo coherente. Todo se cohesiona. La creación es una creación cristocéntrica. Toda está mirando a Cristo. Es un cohesionador. Por lo tanto, también como podemos ver en Hebreos 1:3, vemos que es el cohesionador, el sustentador del universo mediante su palabra. Otra característica de Jesús que nos habla el texto, la cabeza de la iglesia, versículo 18. Él es la fuente y la dirección de la iglesia. Y eso también lo podemos comprobar y afirmar en 1 Corintios 11:3 y en Efesios 5:23. O sea, voy a ir haciendo lista para que no nos perdamos. La imagen del Dios invisible es el primogénito de la creación, de toda la creación. Es creador porque estuvo en la creación junto con el Padre y el Espíritu Santo. Centro de cohesión, lo une todo, y cabeza de la iglesia. Lo digo para si alguien está tomando nota que vaya apuntando, para las preguntas del debate. Y además hay que decir otra cosa más, es el primogénito de la resurrección. Como hemos dicho, primogénito es el primero, el primer hijo, pero es el primero sustancialmente. Me diréis ahora, bueno, Marc, pero de resurrección por ejemplo, el caso de Lázaro, que él resucitó gracias a Jesús, pero ha resucitado. Hay casos en la Biblia anteriores a Jesús, de personas que resucitaron. Sí, pero la cuestión es que el resto de personas volvieron a morir. Al final Lázaro pues tuvo una muerte finalmente, ¿no? Después de que le resucitara Jesús, pues vivió unos años, pero al final acabó muriendo como el resto de los mortales. El único que ha ascendido a los cielos, entendemos que es Jesús, por eso es el primogénito, el primero en la resurrección. ¿Y por qué pone primogénito? No pone por primogénito porque sí, pone primogénito porque es el primero de una familia.
¿Quién es esa familia? Muy fácil, sus santos. ¿Y quiénes son sus santos? Pues todos los que creemos en Cristo. Todos los que pertenecemos a su cuerpo somos sus hermanos. Por eso Jesucristo es el primogénito, el primero que ha ascendido al cielo. Pero, por ejemplo, esa familia no se reduce. Podemos leer en Romanos 8:29. Porque a los que a Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Creo que queda muy claro, ¿no? Es evidente. Y ya podemos rematar esto con 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Entonces, Él fue el primero de muchos más que han venido y que vendrán. Nosotros somos hermanos de Cristo y seremos también ascendidos al cielo cuando el Señor quiera. Otra característica de Jesús, que está lleno del Padre, en el versículo 19. Versículo 19 dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. ¿Qué quiere decir con toda su plenitud? Que Dios le dio todos los poderes y sus atributos, básicamente. Jesús es Dios con todos sus atributos y con todos sus poderes. Por eso podía sanar y podía hacer tantas cosas. Por ejemplo, vemos una escena muy clara, ¿no? En Juan capítulo 10, del 30 al 33, dice, Jesús mismo dice, el Padre y yo somos uno. Una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? Dice, no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Aquí vemos un claro ejemplo, ¿no? De que básicamente Él estaba lleno del Padre. Él tenía el poder del Padre y podía ejercer como Dios porque era Dios. 100% hombre, pero 100% Dios. Otra escena, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, en Juan capítulo 14, versículo 9. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo yo entre vosotros y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Otra escena muy ejemplar de lo que estamos hablando. Hasta aquí la primera pregunta. Breve resumen. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, creador, centro y cohesionador, cabeza de la Iglesia, primogénito de la resurrección, el primero en resucitar, y lleno del Padre, o sea, en plenitud con el Padre. ¿Qué ha hecho Jesús? La segunda pregunta del coloquio. El primer punto es que consiguió la paz entre el cielo y la tierra, como vemos en el versículo 20. ¿Qué quiere decir eso? Que reconcilió al ser humano con Dios, porque dice que consiguió la paz entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 5, del 17 al 18. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Más claro agua, como diría alguno. Está muy claro, ¿no?, que nos ha reconciliado con Dios, Jesús. Jesús es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Vemos en Efesios 1:10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Cohesionador de la tierra, por lo tanto, es el punto de unión entre el cielo y la tierra. Esto lo hemos visto en la relación entre el cielo y la tierra, pero es que además ha puesto paz dentro de la tierra. ¿Por qué? Porque unió a hebreos y a gentiles, a judíos y a gentiles. Antiguamente en el templo había un muro que los separaba, pero él dice en Efesios 2, del 14 al 16, porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos que ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley
con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Hemos leído que los unió a través de la anulación de la antigua ley y reconoció a un solo pueblo mediante la muerte de Cristo. Por lo tanto, eso es otro punto importante. No solo unió al cielo y la tierra, sino que su pueblo es uno y no es un solo pueblo escogido concreto, que en este caso eran los hebreos, sino que todos sus hijos, mediante Cristo, somos un solo pueblo. Otro punto importante que hizo Jesús mediante su muerte nos presenta sin tacha, irreprensibles. Es importante ver esto. En el versículo 21 y 22 nos presenta sin mancha absoluta, pero por nuestras propias obras, todo lo contrario, sino porque somos escogidos sin mancha a través de su misericordia y a través de su sacrificio. Viendo en Lucas, por ejemplo, nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder y de nuestros enemigos, para que le sirvamos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Todos sabemos que Dios es santo y por lo tanto no admite pecado. Si vivimos bajo su santidad, es que estamos sin mancha. No podemos vivir todos los días en su santidad si estamos con mancha. En Efesios también nos recuerda: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En Tito también: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Entonces, la exhortación, la última pregunta. Bueno, hacemos un poco de repaso de esta anterior. ¿Qué ha hecho Jesús? Ha conseguido poner paz entre el cielo y la tierra. Y no solo entre el cielo y la tierra, mediante Cristo, sino que también ha conseguido unificar un pueblo, tener paz en la tierra entre lo que era su pueblo en el antiguo pacto y quien es su pueblo escogido a través de Cristo. También otra cosa, mediante su muerte nos ha hecho sin mancha, blancos como la nieve, sin tacha. Y eso ha purificado nuestra maldad, porque nosotros por determinación, por naturaleza, somos malos. Aunque queramos decir que, bueno, a la gente te dice en la calle: yo no he robado nunca, yo no sé qué. Todos somos malos, porque pecado grande o pecado pequeño, a veces pensamos en el adulterio, ¿no? Yo soy bueno porque no he adulterado nunca. No, a la que hayas mentido o hayas cometido algún error en determinados puntos, ya te has equivocado, ya tienes tacha. Por lo tanto, no eres tan bueno como pareces. La última pregunta: ¿qué debemos hacer nosotros? La parte más exhortativa, ¿no? Vemos en el versículo 23: hemos de mantenernos firmes en la fe sin perder la esperanza del Evangelio. Esto suena muy fácil, pero es difícil mantenerse en la fe. De hecho, cuando le dijo, no, dame fe como un grano de mostaza y te le dirá a la montaña que se mueva y se moverá. Como dice, por ejemplo, 2 de Timoteo, que este es un versículo muy importante y muy conocido. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Hay una frase que le digo siempre a mi madre, sobre todo cuando hablamos de temas de temas de regímenes y este tipo de cosas, ¿no? Que a veces las mujeres pues hablan: ay, pues he hecho este régimen y he perdido tanto, no sé qué, bueno, estas cosas que pasan en casa. Lo importante no es empezar. Yo siempre le digo una frase y creo que es interesante esta frase: lo importante no es empezar, sino continuar, y saber mantenerse, que eso es lo importante. Eso es de hecho de lo que habla este versículo 23. Lo importante no es empezar, sino saber mantener, saber guardar la fe hasta el final, hasta que Cristo vuelva o partamos nosotros con Él. Y esto no es algo inventado, sino que hay, aparte de este versículo,
varios versículos, como Colosenses 2 del 6 al 7, o por ejemplo Efesios capítulo 3, versículo 17. Y otra cosa importante es mantenerse en el Evangelio. ¿Qué quiere decir mantenerse en el Evangelio? Porque el texto en el versículo 23 nos habla de mantener la fe y no perder la esperanza en el Evangelio. ¿Qué significa mantener la esperanza en ese Evangelio? Pues lo que Cristo mismo nos dice. En Juan capítulo 5 del 6 al 7. Dice, el que no permanece en mí, habla de la vid, es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. Está muy claro lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, si nosotros cogemos sus palabras y permanecemos en ellas, estamos teniendo la esperanza en el Evangelio que Cristo mismo nos ha dado. Mantenerse en el Evangelio significa eso, mantenerse en las palabras de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Primero, estar firmes en la fe y mantenernos en el Evangelio. Segundo punto, proclamar a Cristo. En algunas iglesias antiguas yo había visto esos carteles que ponía proclamamos a Jesucristo, ¿no? Era algo que lo había visto en algunas fotos antiguas, ¿no? Proclamamos a Cristo, y os podéis imaginar evangelizar, que también, aconsejando y enseñando a los hombres. Vemos en la palabra de Dios muchos ejemplos, como Pablo, porque el que está escribiendo aquí, como Marcelo nos ha relatado, es Pablo, de amonestación y de predicación. No los voy a leer, pero por si tenéis interés, en Hechos capítulo 20, el versículo 20, y en el 27, el versículo 27, y en el 31 también del mismo capítulo 20. Es una cuestión que hay que dirimir, y no es a veces pensamos, es que esto solo le toca amonestar y predicar a los líderes de la iglesia. No. Que también hay que escucharlos a ellos y escuchar lo que dice, por ejemplo, de 1 Tesalonicenses 5:12. Hermanos, os pedimos que seáis considerados con los que trabajan arduamente entre vosotros y os guían y amonestan en el Señor. Hay que obedecer también dentro del juicio de la palabra de Dios, del sentido común también que nos ha dado el Señor, y analizándolo a través de la palabra, hay que obedecer a los líderes espirituales. Y aquí, pues, como dice la carta, pues os pedimos que seáis considerados con los que trabajan. En este caso me refiero a nivel local a Marcelo, o sea que hemos de ser considerados, y si esa persona nos amonesta con la base de la palabra del Señor, pues hay que tomárselo bien e intentar seguir mejorando para parecernos más a Cristo. Pero también es un mandamiento para los creyentes. En la misma carta de los Colosenses nos los va a volver a remarcar en el capítulo 3 y en el versículo 16. Que habite en vosotros la palabra de Cristo, con toda su riqueza. Instruíos y aconsejaos los unos a los otros con toda sabiduría. Cantad salmos, himnos y canciones, etc. Vuelvo a recalcar. Instruíos y aconsejaos los unos a los otros con toda sabiduría. No es un solo mandamiento para los líderes, que también lo es, sino que se hace a todos los creyentes. Y ahora me dirás, bueno, entonces cualquier que se llame creyente me puede amonestar o me puede instruir. No, tranquilo, que eso no es así. Romanos 15, el 14, dice que tiene que rebosar bondad y conocimiento. Dice así: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro que vosotros mismos rebosáis de bondad y abundáis de conocimiento, y estáis capacitados para instruiros los unos con los otros. Dejaros instruir, dejaros amonestar. Podemos instruir, podemos amonestar, pero con conocimiento y con bondad, con amor siempre por delante. Y bueno, esta es la reflexión que tenía hoy, y así os la he expuesto. Espero que haya sido de bendición. Para mí lo ha sido. Y creo que he intentado ser muy claro en estas tres preguntas, ¿no? ¿Quién era Jesús? ¿O quién es Jesús? Perdón. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Si queréis, hacemos un poco de repaso en el último punto, ya que hemos hecho antes. En el último punto hemos dicho mantenernos firmes en la fe, aguantar la carrera y la batalla, como hablábamos antes, y tener la esperanza en el Evangelio. El Evangelio son las palabras mismas de Cristo, retener las palabras de Cristo.
Y el segundo punto es proclamar a Cristo, evidentemente, evangelizar, no escondernos de lo que somos y de lo que decimos ser, y también enseñando y aconsejando, instruyendo, exhortando. Eso depende de la versión, ya podemos, pero acaba siendo lo mismo. Aconsejar y exhortar, Reina Valera, esta es la NBI, pero para mí es un poquito más claro a veces, pues leerlo desde esta versión es un poco más contemporánea. Así que ya me callo y, como decía un sabio, gracias por soportarme.